Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Alberto Hernández. Recuerden que todos los días a las 10:30, excepto el martes, transmitimos este espacio en vivo, en imagen y audio, para que se enteren de los proyectos que tenemos vigentes y sobre todo las ideas que surgen para poder contribuir con nuestros seguidores, con nuestra red, las enfocadas a, por supuesto, apoyar a las empresas y principalmente a las personas que integran esas empresas. Así que les doy la cordial bienvenida en esta mañana, 10:34 de la mañana, tiempo de grabación de este 13 de julio del 2023, en el cual está haciendo mucho calor, pero mucho más calor va a haber en el tema en el que vamos a platicar el día de hoy, que son documentación de proyectos de sistemas y negocios. ¿Qué tanto tú en la empresa en la que colaboras, dentro o fuera del área de sistemas, o dentro del área de desarrollo de negocios, o dentro del área de innovación, estás habituado o estás embebido en un método o en un esquema de documentación? ¿Qué tan importante es para ti como tal? Y también llevarlo a casa, como lo hemos estado haciendo en este esfuerzo cotidiano de extrapolar los esfuerzos que damos hacia las empresas, también para llevarlos a casa. ¿Cuántas veces no has implementado algo tecnológico en casa y no lo documentas? Es más, ni siquiera el manual te chutas. Ese es uno de los temas de los que vamos a platicar hoy con mi amigo y colaborador de este espacio, que es Ernesto Ochoa Guardado. ¿Cómo estamos, Inge? Buenos días. Hola Alberto, muy bien, buenos días Alberto y a toda la gente que nos escucha, nos va a escuchar. Pues como siempre, muy entusiasmado, con mucho ánimo de participar en tu programa, y creo que el tema es relevante, es muy importante y esperemos que nuestros comentarios, el compartir nuestras experiencias sean de valor para alguien o para algunas personas que nos vayan a escuchar. Definitivamente. ¿Cuántas veces no escuchamos en lugares, lo platicamos el martes con nuestros amigos de Realigo en temas de seguridad financiera, las personas que nos dicen, eso de llenar papeles, eso de llenar formatos, no es lo mío? Hasta en las series policíacas de los Estados Unidos dicen, pues ni modo, me voy a tener que hacer el papeleo, ¿no? Como si fuera un lastre. En su amplia experiencia, Inge, pues que son algunos añillos, ¿no? Unos cuantos ahí. Sí. Sí. ¿Qué tanto esta reacción por parte del equipo de trabajo, por parte de los colaboradores, por parte de los asociados a un proyecto de tecnología, en todo esto, incluso en la vida académica, esto ha representado lo mismo, un lastre? ¿Cómo se percibe la documentación de proyectos desde su perspectiva, Inge? Mira, efectivamente, la cultura, en un porcentaje amplio o grande de nuestras organizaciones, creo que la parte de documentar no es algo que se haga, obviamente, porque a las personas, muchos de nosotros, un porcentaje alto, no nos gusta hacerlo. Sin embargo, déjame decirte que en lo personal, yo casi dejo muy pocas cosas en mi cabeza. Yo trato de apuntar hasta cualquier cosa, cualquier pendiente, cualquiera que sea, aunque sea irrelevante. Por ejemplo, ahorita que estaba hablando por teléfono, está apuntado en mi agenda, ¿no? Hablar a servicios médicos para resurtir medicamentos. Entonces, es un pendiente que alguien diría, es irrelevante, hombre, pero ¿para qué lo apuntas? Y la respuesta es, ¿para qué lo dejo en mi cabeza como pendiente? Yo siempre he dicho que la cabeza, nuestro cerebro, está para cosas más importantes. Sin embargo, lo que ya está establecido, lo que ya es un compromiso, lo que acordamos, debe estar apuntado. Me ha tocado en diferentes cientos de proyectos, a lo mejor hasta miles de proyectos donde he participado, que poco se documenta. Es decir, llegas y dices, por ejemplo, bueno, ¿y cómo estamos actualmente? Uh-huh. Estamos analizando la situación. Y pues está en la cabeza de las personas. Sí. Entonces, yo soy de la idea también, mi estructura mental, a mí me dice que para mí es más claro ver un diagrama, me da muy buena idea de la situación actual, a que me lo estés platicando. Porque platicado,
somos cortos en nuestro vocabulario, no somos tan precisos en explicar los detalles, etcétera. Y si todo lo vamos a platicar, créanme que está comprobado que de lo que escuchamos en algún lugar, en alguna conversación, un porcentaje muy bajo realmente lo entendemos y se nos queda. Es decir, lo asimilamos. El resto no nos queda claro, no lo entendimos bien, etcétera. Entonces, imagínate una reunión donde estamos definiendo requerimientos y todo es platicado. Claro. No hay ningún manual, no hay ningún diagrama de la situación actual, de cómo está el proceso, de cómo está el sistema, etcétera. Pues estamos en el aire, trabajando en el aire, ¿no? Imagínate el resultado, lo que vamos a obtener de esa reunión de trabajo, porque no hay documentación, no hay un diagrama, no hay una especificación que te deje claro cuál es el estatus actual del sistema, ¿no? O del negocio. Me tocaba juntas de importantísimas en el comité directivo y todos hablaban, ahí sí te lo puedo decir, todos hablaban sobre el aire, es decir, charlas. Yo jamás vi un diagrama, un manual, un documento de un proceso o algo para sobre eso empezar a dialogar, a comentar, a analizar, a cuestionar. No, tú dabas un comentario, yo daba otro, alguien hablaba de una cosa, otros hablaban de otra, pero yo jamás vi nada. Y lo peor del caso, después de la reunión de trabajo, tampoco nadie apuntaba. Entonces, después de una larga junta de discusiones, de comentarios, de aportaciones, como si fuera una cena de negros, se termina la reunión y, ok, así como quedamos. ¿Qué? O sea, ¿cuál fue el acuerdo? ¿Dónde quedó por escrito? O, imagínate, llegamos a otra reunión oye, ¿y en qué quedamos en la reunión pasada? Pues no nos acordamos. Casi la volvemos a repetir. O asumimos que quedó claro. O asumimos que a Alberto le tocó alguna actividad y Alberto va a decir, oye, espérame, no. Se comentó, pero nadie dijo que me tocaba a mí. Ni siquiera yo me comprometí. Entonces, otra vez vuelves a discutir temas que ya habías discutido y repites la historia otra vez. Imagínate las juntas improductivas que tenemos porque no está nada escrito. No dejamos un documento que nos diga cuáles fueron los acuerdos, los compromisos, las fechas, como para darle seguimiento. Imagínate de juntas, imagínate de un sistema, de un proceso de negocio. Todo está en la cabeza de las gentes, de las personas. Y si eso lo llevamos, es el reflejo, de lo que hacemos en la casa, lo mismo sucede. Discutimos, hablamos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, el próximo periodo, la próxima semana vamos a acordar que vamos a hacer esto y hablamos mucho. ¿Dónde queda el acuerdo, el compromiso de lo que hicimos? El control de cambio. El control de cambio, etcétera. Entonces, somos muy malos en eso. Ahora, es bueno, yo te lo digo en lo personal, es bueno tener documentado lo más que se pueda, sobre todo las cosas relevantes, de alto impacto, que sean importantes, porque los seres humanos no tenemos la capacidad para retener en nuestra cabeza tantos asuntos, tantos temas, y a nivel de detalle, no lo tenemos, no lo tenemos. Entonces, todo eso es improductivo. A diferencia, me tocó trabajar con consultores norteamericanos y con empresas norteamericanas. Ellos todo lo contrario, siempre hay un formato, hay un formulario, hay que llenar. Claro, híjole, me pidió que llenara este formato y ni modo, porque ellos trabajan de esa manera y ahí queda documentado lo que estás haciendo o la modificación que se hizo, etcétera, y sobre eso le dan seguimiento. No lo dejan en la cabeza de la gente, ¿verdad? Entonces,
¿Por qué ellos, esa cultura es más organizada que nosotros? ¿Por qué ellos avanzan más rápido? ¿Por qué ellos sí siguen al pie de la letra las metodologías? Porque son más ordenados. Nosotros nos gusta ser muy empíricos, muy sobre la marcha. El apuntar cosas lo vemos como un trabajo innecesario. Lo dejamos a que me acuerde y está comprobado. Nosotros no retenemos el detalle de las cosas. Se nos olvidan los pendientes. ¿De acuerdo? Si no lo tenemos agendado, ¿cuántas veces no te ha tocado, ¿verdad? Con X cantidad de gente de que, ¡ay! Se me olvidó que hoy teníamos la junta, güey. Y lo habíamos acordado hace 15 días. Pues no lo apuntaron, no lo agendaron. Eso es documentar también. Sí, sí, sin duda. Entonces, Y perdóname, pero recapitulando, entonces este es un tema de cultura, este es un tema de educación, es un tema que venimos arrastrando, pero ¿de dónde surge esta informalidad, esta falta pues de seriedad o de responsabilidad? Porque no solamente se da en lo personal o así, pues de que muchas personas con las cuales yo interactúo con mi trabajo, mi labor que hago actualmente, y les pregunto, ¿ya llevas agenda? No llevo, o sea, ¿por qué no llevas agenda? No, es que no me gusta. Mucha gente dice, no me gusta llevar agenda. No me gusta. Y de repente surgen algunas personas que dicen, es que el que en verdad ama lo que hace, y empieza a sacar sus frases cliché por todos lados, ¿no? Y esas que extraen de aquí, de esta red, o de Facebook, o de donde sea, y son meras justificaciones. Es una proyección de un cierto grado de desorden y ¿por qué no? También de irresponsabilidad. ¿Cuántas veces en los proyectos ya empezó la junta, ya lleva media hora y oye, ¿quién va a llevar la minuta? ¿No? Típico, que claro. ¿Quién va a llevar la minuta hoy? Y le quisiera poner en la mesa también otro caso. Durante un tiempo a mí me interesó mucho al darme cuenta que en mi experiencia relativamente corta en ese lejano 2005, 2006, decía yo, todas las empresas necesitan documentar sus procesos porque no los tienen documentados, y menos los microempresarios o las pymes. La sorpresa fue que cuando yo empecé a promover mis servicios para mapear y documentar procesos, pues todo el mundo me mandaron al garete. O sea, no, es que eso no lo necesitamos aquí. Las empresas, por si fuera poco, no quieren invertir, ya que tienen su desorden, no quieren invertir en ordenar sus procesos o sus formas, sus metodologías de control interno. Es increíble el grado de dejadez que se tiene en ese sentido. Pero cuando vamos a las personas también, dije, de repente nos topamos con lo que le decía, no me gusta manejar agenda, a mí no me gusta que me estén diciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Quien me esté oyendo sabe a quién me refiero. Sí. El tema es el parecer que traemos una cultura. No somos sociólogos, ni antropólogos, ni nada de eso, pero esto debe tener un origen. ¿Qué se nos podría ocurrir poner en la mesa, Inge? Sí, yo creo que el origen otra vez, en principio es el hogar, es donde tenemos nuestro principal fuente de aprendizaje, ¿verdad? Ahí está, en nuestras casas, y luego posteriormente en las escuelas, donde nos toca asistir, y más directamente nuestros profesores, que también de alguna manera nos van enseñando. Claro. Nos van disciplinando, ¿verdad? Nos van creando una cultura, que eso lo vamos arrastrando, buena o mal esa cultura, a nuestra vida personal y posteriormente a nuestro trabajo. A mí se me quedan grabados, analizando un poquito situaciones de la vida. Por ejemplo, mi padre era un diseñador de calzado para dama, y los fabricaba, pero su talento, él diseñaba calzados, es decir, él se abastecía en aquella época de literatura, de revistas que venían de Europa, donde estaba la moda, le llegaban a mi papá por correo, por correspondencia, me acuerdo muy bien de Italia, de Francia, etcétera, le costaban una lana, pero papá ahí se documentaba qué es lo que viene en la moda. Fíjate, se documentaba. Y luego él sacaba
sus borradores, de ahí empezaba a diseñar, pero los escribía y los iba guardando, tenía una carpetita donde él iba documentando las diferentes alternativas y hacía 50 o 100 diseños diferentes, cuando menos, y los tenía documentados. El sobre de ese papel era un cartón a veces, tenía su lápiz y ahí bosquejaba, era muy buen dibujante y lo documentaba. Y luego se ponía a analizar. Tenía un mostrador de madera, por ahí lo tenemos todavía en la casa de mi madre, y ponía todos sus esquemas, sus diagramas, sus diseños, y se podía analizarlos, a ver cuál le gustaba más, combinaba algunos, pero todo estaba documentado en su manera. No lo hacía sobre su cabeza. Empezaba a seleccionar los que le hacían sentido, recurría de repente a las revistas. Era un proceso creativo, pero sobre documentos que sus ideas estaban plasmadas ahí. No lo dejaba todo a la cabeza porque nunca se iba a acordar de 100 diseños diferentes. Los tenía documentados y lo iba haciendo mezclas, tenía su proceso, su metodología, y al final de toda la selección y evaluación de todos sacaba un par de ideas que lo llenaban ya como modelador, como diseñador. Y sobre eso empezaba a construir el detalle de cómo iba a armar su calzado, el material, las partes que lo componen, y empezaba a dibujar y todo documentado. Mira, llegó un extremo cuando fallece mi padre, que se empezó a hacer una limpia de lo que tenía mi papá por ahí, que había cajas de todos los diagramas que él había hecho en su vida. Eran increíbles, era algo que te asombraba, decir, ¿cómo es que todo tenía documentado? Entonces, ese fue un éxito de mi papá. Ese fue un éxito. Papá trabajaba. Quizá la clave de su éxito, ¿no, Inge? La clave de su éxito. Él, su creatividad, obviamente, estaba en su cerebro, pero tenía apoyos para hacerlo ordenadamente. Y el apoyo era hacer los diagramas, hacer los diseños, documentar sus observaciones, puntos fuertes, puntos débiles. Lo que en ese momento él analizaba, lo documentaba y ahí lo dejaba. No lo dejaba en su cabeza. Entonces, ahí me toca a mí decir, oye, qué padre hace mi papá esto, me gusta lo que está haciendo. Entonces, yo fui un apasionado de los diagramas. Me gustaba hacer siempre, y todavía me gusta diagramar y documentar, aunque sea con lápiz, aunque sea algo, claro, no con mucha forma, pero está documentado. Y luego, a través del tiempo, me toca un doctor de la vieja guardia, que era el médico familiar, un doctor que en su tiempo fue muy famoso, fue uno de los íconos del Hospital Muguerza. De hecho, por ahí debe estar en el comedor, si todavía existe por ahí, donde están los doctores eméritos del Hospital Muguerza, los grandes personajes, y ahí está la foto de ese doctor. Me acuerdo de su nombre, Teodoro Guzmán Páez. Iba yo y lo consultaba de niño, porque era un doctor muy, muy socorrido, llenaba sus consultorios de la vieja guardia, el doctor, y me decía, Ernesto, ¿verdad? Sí, doctor. Y sacaba un legajito donde él hacía sus anotaciones. A ver, y sobre eso estudiaba. A ver, la última vez que viniste tenías esto, tenías aquello, te di este medicamento, y de ahí partía. Ahora sí, ya me ubiqué. ¿Qué te pasa? O sea, no era la primera visita que yo tenía con él. Yo ya tenía un expediente médico y lo hacía a mano. Entonces dije, oye, qué padre, qué ordenado el doctor para hacer esto. Y él le funcionaba porque era más preciso para hacer su diagnóstico y por lo tanto su recomendación. Inclusive decía, me acuerdo que te di este medicamento y no te funcionó, ¿verdad? Y te ocasionó X molestia. Ok, perfecto, esto ya no te lo vuelvo a dar. Y ya me hacía mi receta médica por el malestar que yo tenía. Y así lo hacía, de acuerdo a su forma de trabajar ordenadamente, documentaba él a mano y tenía un expediente para cada persona. Yo te aseguro que todavía en la fecha puede haber doctores que cada vez que vas con él, haz de cuenta que sea la primera vez, tú le tienes que recordar
¿Se acuerda, doctor, que la última vez que vine, y pues ya ni se acuerda? Lo Y es lo platicábamos el lunes en el Día de Salud, en el que, bueno, nada más le pongo un ejemplo, mire, en Chile, en el país sudamericano, nos cuenta mi amiga Mónica Navarrete, que le mando un saludo, ella trabaja para el gobierno chileno, y dice que allá hay un registro, una cédula médica, en el Sí, cual usted va a cualquier dependencia de gobierno o cualquier claro, particular, llega con su por cédula, supuesto. el médico la mete en su equipo, tiene un acceso específico, una licencia para poder entrar a ver esa información, y ahí hace lo mismo que hacía el médico que lo atendía a usted. En España, a pesar de que hay diferencias, me decía José María Gris, a quien le mando un saludo, y me gustaría mucho que lo conociera usted. De hecho, platicamos de usted ayer, antier. Mire, Luego nos ponemos de acuerdo para que hagamos por ahí claro, algún Zoom. con gusto. Él tiene muchísima experiencia en un montón de temas y me decía que durante él está vinculado con la Cruz Roja Internacional y demás, y ha estado trabajando para empresas de seguros y demás. Me dice que allá existe también una cédula única en la cual hay acceso, aunque hay que hacer ciertas conciliaciones porque son 17 provincias, llamémosle así, en España, Sí. en las cuales hay ciertas diferencias como las que hay aquí entre Estado. Y empezaron a mencionar ellos al respecto del riesgo que implica, porque yo les decía, ¿por qué no tener un archivo único y bla, 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 bla? Yo soñando que en México tengamos un archivo único, dice, pues que aquí ya lo tenemos. Y aquí el problema, dice, no es que no haya un archivo o una historia clínica homologada como la que tú estás diciendo. Dice, aquí el problema es la seguridad de los datos, que ya es otro boleto, ¿no? Es otro tema, Es sí. otro boleto, pero allá sí lo tienen consolidado y en México no, Inge. Entonces, y no solamente en México, en varios países, si no es que la mayoría de los países de Latinoamérica, Argentina no lo tiene, Colombia no lo tiene, Centroamérica ni hablar. ¿Sí? Creo que solamente Costa Rica tiene un avance en ese sentido, pero están igual que México. El punto es, la gran mayoría de los procesos que son relevantes para llevar un control, por ejemplo, le digo, el lunes hablamos de salud, es un desastre el control interno. Casi nadie tiene, Inge, y por ahí le debió haber llegado mi encuesta, porque lo tengo en mi lista de difusión, pero casi nadie tiene un expediente personal de salud, o sea, su propia No, historia clínica en su casa. no, Casi no, nadie. no, 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 Así no, digo, no. para no meter números exactos, Sí, sí, sí. eso es lo que yo le digo, casi nadie. Imagínate, cualquiera de nosotros está expuesto a un accidente. En fin, llegas a un hospital porque estás inconsciente, no tienes oportunidad ni decir llévame aquí, llévame allá. Claro. Te llevan al primero que se les ocurre, que normalmente va a ser el hospital universitario. Sí, ¿Y quién es el pelado? ¿Quién es este pelado? Oye, pues la de malas, no trae identificación. Ernesto Chora salió a correr en la mañana y pues nomás sale, no trae cartera, no trae nada. A lo mejor es un error, pero pues salgo a correr y me pasó algo. Sí. Quedé inconsciente, me llevan al hotel. ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Pues quién sabe, cabrón. ¿Qué le pasa? Pues está sin sentido. Presión, ¿qué van a hacer? Presión baja, etcétera, todo lo normal, ¿no? De que sucede cuando hay un desmayo, un accidente. ¿Y qué hacemos? Pues no hay expediente médico, o sea. Así es. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo actúan? Pues el doctor va a actuar a como él cree y a lo mejor me van a aplicar ciertos medicamentos, etcétera, a ver si jala, pero ¿qué tal si esos medicamentos yo soy alérgico a ellos? Porque hay gente que es alérgico hasta a la aspirina, sí, ¿verdad? O a los desinflamatorios, etcétera, ¿verdad? Soy analgésico, yo soy hipertenso y a lo mejor hay medicamentos que a mí no me pueden aplicar porque me sube mal. En fin, entonces, aunque yo después esté consciente, en ese momento a lo mejor yo no coordino y no puedo decir, puedo dar mi nombre nada más, pero ¿por qué no tener, como dices tú, un expediente universal donde lo puedan accesar? A lo mejor, si yo se me está ocurriendo una soncera, pero que la tecnología te lo puede dar. O yo estoy consciente, pero tengo huellas digitales, ¿no? Claro. Con la huella digital y me identifican. Claro. ¿Verdad? O sea, hay formas. La tecnología te lo puede dar.
Exactamente, ya sé, y ahí viene su expediente, mire, es una persona de tal edad, se llama tal, vive en tal, estos son sus padecimientos, aquí están los medicamentos que toma. Ahora sí, con eso, y en el estado en el que llego, pueden actuar. Imagínate, soy diabético y de repente me dan medicamentos, a veces te meten, glucosa. exactamente, y para arriba, Y me alivian vámonos. una cosa. Ahora con el famoso, digo, tengo yo conocidos que son diabéticos, que cayeron por el COVID, cayeron en Estados Unidos, les aplicaron cortisona, elementos de ese tipo, y que sí les bajaron la inflamación del vías respiratorias, etcétera, pero les subieron el azúcar, les Sí. provocaron un choque hipoglucémico, ya casi los mataban, no por el COVID, sino por el choque hipoglucémico, ¿verdad? Por otra vez, no hay expedientes médicos. Y todo esto redunda en documentar, ¿verdad? Así es. Documentar tu estado de salud, documentar en tu trabajo, documentar en tu casa, lo más importante, lo que se pueda, para precisamente analizar cualquier situación que se presente en la organización. Imagínate, de veras, cuando asistes a reuniones de trabajo importantes, nadie llega con datos y hechos para partir, analizar una situación X. Casi partimos de cero, como si fuera la primera vez que se nos presentaron. No hay historia. Entonces, vamos a estar ahí divagando y dando ideas, cuando seguramente esas ideas ya las aplicaron una vez y no jalaron, pero no están documentadas, las van a volver a repetir. ¿Verdad que sí? Claro, sí. Dicen que por ahí que los países cometen y las gentes cometen los mismos errores porque no documentan su historia. Totalmente de acuerdo. Le mando un saludo, perdóname, Inge, le mando un saludo a Linda San Juanita, que está ahí, nos dice, buenos días, señor Alberto y señor Ernesto. Siempre ella muy formal y muy seria. Está en Salamanca, Guanajuato, y normalmente está al pendiente de nuestras transmisiones. Esperemos que todavía siga ahí. Me tardé un poquito, pero pues es que está bueno el tema. Hola, saludos hasta Salamanca. Así es. Sí, Inge, realmente sí. Yo creo, en este mismo orden de ideas, yo creo que usted decía hace ratito a mi pregunta, ¿dónde está el origen de esto? Y decía, está en el hogar, dice. Claro. Yo me voy todavía más a la individualidad del ser humano. Así como usted se acuerda de su papá, yo también me acuerdo del mío. Mi papá tenía un sistema, él se tomaba, ahí está sonando el celular. Mi papá tenía su propio sistema de gestión de salud. Él tenía una tablita en la cual ponía las 25 pastillas que se tomaba al día, y registraba su presión 3 veces al día, registraba su azúcar todos los días, llevaba su récord, y iba analizando su estado de ánimo todos los días, cuando despertaba y cuando dormía. Ahora, la gran mayoría de las personas que en materia de salud o en materia de seguridad financiera, en materia de curricular, ¿no? Como lo que hablamos ayer, ¿cuánta gente no se espera hasta perder el trabajo para volver a hacer otro currículum, ¿no, Inge? Sí, es correcto. ¿Y cuántas personas no se esperan hasta que ya está ahí el siniestro, ¿no? De un temblor, un choque, o sea, para entender que tienes que asegurar tu casa, que tienes que asegurar tu coche, y se esperan hasta el último. ¿Por qué? Y me decían mis amigos del martes, porque la gente lo que cree, su creencia es, a mí no me va a pasar. ¿Sí? A mí eso no me va a pasar y yo no lo voy a necesitar. Entonces, yo creo que sin duda debemos de partir desde nosotros mismos, cada quien tener un método tropicalizado, como lo tenía su padre, como lo tenía el mío, y partir de ahí para la crítica, porque la gran mayoría de la gente, y no defiendo a nadie, ¿sí? Pero la gran mayoría de la gente critica las instituciones gubernamentales o critica la empresa que le está dando los servicios, critica todo, pero cuando voltean a sí mismos, en verdad que tenemos un caos en la gran mayoría de los casos. Las personas no tienen ninguno de estos expedientes, ninguno de nuestro control interno. ¿Y qué decir de que si surge un proyecto, repito, en casa, por ejemplo, ahora con los cambios de las redes, Inge, tan solo cambiar de un Telmex a un Easy representa un proyecto, o sea, desde mi punto de vista. Sí, claro.
¿sí? Un proyecto por Sí, completo, es porque correcto. ni es rápido, ni es sencillo a veces el cambio, como nos los hacen saber, nada más dándose el número y eso es muy fácil de hacer. Pero representa un proyecto en el cual tenemos que hacer ajustes, tenemos que llevar una línea de tiempo, tenemos que comunicarnos con las empresas, tanto para dar de baja un servicio, para dar de baja el nuevo, ver que esperar un tiempo para atender a las personas que van a venir, que nos van a atender, que les tenemos que decir dónde está esto, dónde está aquello. A veces es más fácil, a veces es más complejo, pero al final de cuentas es un proyecto de tecnología en casa y que ya que vienen y lo instalan, pues ya ahí tenemos el internet, pero todo por teléfono y todo por correo y todo por WhatsApp y lo que usted quiera, pero no hay un respaldo de esa información. Mucha gente hasta Es ni correcto. siquiera se acuerda cuál es la clave del Wi-Fi. Es Entonces, correcto. hace falta mucha disciplina personal, Inge, entonces ese podría ser el caso. Sí, sí, falta disciplina personal. Eh, 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 Considero que todos debemos de ser, tener un perfil, independientemente de la carrera, el oficio, lo que hagamos, un perfil de administradores de nuestra vida, personal, familiar. Y un Eh, liderazgo eh, también, Inge, un liderazgo, claro, sí, dependiendo del rol, tengo que tener cierto liderazgo. Si soy en la familia, necesito tener un cierto liderazgo para poder conducir adecuadamente o saber delegar ese liderazgo a alguien más, ¿no? exactamente, o sea, lo hemos comentado, Ernesto Chora es el mismo individuo, se comporta, hace, trabaja, en su casa es el mismo individuo y hace exactamente lo mismo en las empresas. Si Congruente. Ernesto Chora en su casa es desorganizado, no planea, no organiza, tiene tintes de despilfarrar las cosas, no optimiza, etcétera, pues lo mismo voy a hacer en las organizaciones. Si en mi casa, en mi forma de vida personal, no la tengo organizada, mi vida, imagínate cómo voy a organizar una empresa. Si yo mismo no tengo una agenda personal, ¿cómo voy a tener una agenda en mi trabajo? Porque en lo personal así soy. Me gusta improvisar, me gusta dejar todo a la cabeza, no me gusta esforzarme en ser ordenado, no me gusta pensar en el mañana, en fin, pues lo mismo lo voy a hacer en la empresa, ¿no? Tengo que ser, primero en lo personal, tengo que tener ciertas cualidades, ser un administrador, trabajar con ciertas metodologías, etcétera, en la forma individual, y eso mismo lo traslado a la empresa donde yo estoy, y pensar primero en mí, o sea, yo tengo que cambiar, yo no puedo llegar a una empresa y decir, oye, pues que es madre aquí, ¿verdad? Está bien, digo, ese es problema de ellos, tú trabaja ordenadamente, es que aquí nadie documenta, tú documenta personalmente, es que aquí nadie planea, tú planea en lo individual, o sea, ¿quieres cambiar el mundo? Primero cambia tú. ¿Verdad? Criticas y quieres que los demás cambien, tienes que empezar por ti. Y el empezar por ti, ahí te vas a ocupar toda tu vida, ¿no? A esperar a que los demás cambien. Eso no lo vas a poder lograr. Y con Tú esos eres el que argumentos, debes de ser. con esos argumentos, dije, Sí, perdón, es más, digamos, fluido la comunicación con los superiores en una empresa o en la familia incluso. claro, ¿Qué claro. qué le podría yo decir a mi hijo? ¿Cómo le podría negar a él algo si él viene y me presenta evidencias, me presenta documentación, me presenta datos, ¿sí? Me presenta un método, ¿sí? En el cual me dice, oye, papá, es que yo ya puedo manejar, ¿sí? Bueno, y yo en mi postura digo, no, tienes 14 años, todavía no debes de manejar. Pero es que yo puedo, mira, ya llevo tantas horas de simulación en esta aplicación, ya mi mamá ya me facilita por lo menos en esta área segura el vehículo, tengo como, y me prueba todo que él puede, y tiene todo documentado. ¿Cómo le decimos que no? Bueno, ¿Sí? aquí otra vez, si él ya te demuestra su competencia, Sí, ¿verdad? Que con datos y hechos. La segunda, para mí en lo personal, yo diría, a ver, la ley que dice, exactamente. nos guste o no nos guste, la Ujú, ley dice que puedes empezar a conducir a cierta edad, ¿verdad? claro, Entonces, tú no puedes ir contra la ley. ¿Por qué? Porque tú ya la estás violando. claro. Estás permitiendo
aun y cuando tenga es como si tu hijo te dice, papá, yo ya estoy mayor de edad, yo controlo mi manera de beber, entonces yo puedo comprar. No, hijo, la ley dice que hasta después de cierta edad. A lo mejor está equivocada la ley, no lo sé, pero es la Claro, ley, ya está establecida, sí, y no lo puedes hacer. Tenemos que apegarnos a la ley, porque dentro de tus competencias, que sí las has demostrado, la ley dice que hasta cierta edad. Y contra eso, pues tú no puedes ir en contra, ¿verdad? No, no le vas a, en caso de un accidente, le vas a decir a tránsito, es que mi hijo era muy hábil y demostró y todo, por eso, pero es menor de edad. claro, Ya claro, caminaste. claro, Entonces, creo que todo tiene que estar sustentado para tomar decisión. Toda decisión implica un riesgo, ¿verdad? Todas las claro, decisiones. Entre más información tengas de lo que vas a decidir, la probabilidad de un error es menor que si lo haces empíricamente, al ahí se va, con poca información, con puro feeling, como dice la gente, la probabilidad de error es mucho mayor, porque no claro, tienes elementos para tomar una decisión. Y para poder tener elementos, regresas al tema, información. ¿Dónde está la información? claro. Regresas a la documentación. Voy a resolver un problema. ¿Dónde está la información del problema? Primero para entenderlo, ¿verdad? Y Ujú, poder analizarlo en una forma ordenada, con documentos, con información, con diagramas. ¿Dónde está? Si no existe, pues la verdad vamos a tomar una decisión sin elementos suficientes y la probabilidad de que nos equivoquemos pues es mucho mayor que si tuviéramos todo la información necesaria, ¿verdad? Entonces, de nueva cuenta caemos en el elemento importante en la vida de las personas es la información. Y esa información tiene que estar documentada. Hoy la tecnología nos permite tener información, ¿verdad? Pero hay cosas que la tecnología, si tú quieres consultar el expediente de Ernesto Chora, no te lo va a dar porque no existe. sí, Entonces, en alguna parte tiene que estar documentado. Entonces, esa documentación, pues cada quien la debe tener, su experiencia. Si la ciencia médica no lo tiene, yo debo tener mi expediente al menos de los temas más importantes, ¿verdad? Al menos yo y alguien, algún familiar cercano para que diga, oye, Ernesto Chora, yo aquí tengo una copia de las enfermedades que padece y de los medicamentos, e inclusive hasta el nombre del doctor y su teléfono. Bueno, claro. es Sí, sí. información. En caso de emergencia, pues ahí toman una acción, ¿verdad? Y es información que tiene que estar documentada en alguna parte. No en la cabeza de Ernesto Chora no sirve para nada. Sí, incluso cuando se va a correr, a lo mejor no va a traer la cartera, ni va a traer ahí su Cardex de médico, pero puede traer una plaquita de esas estilo ejército, en el cual con Pues sí, eso, en caso de sí, algún accidente, pues mira, aquí está mi número, aquí está mi nombre. sí, En caso incluso, las personas, algunos hasta se tatúan, ¿no? Esa es una modalidad que tienen algunos orientales, se tatúan su ID porque ellos sí, tienen muchas más opciones, pero realmente hay sí. muchas opciones, Inge. Y yo a veces me pregunto cómo es que hemos llegado a sobrevivir o cómo es que todavía podemos vivir en una ciudad como Monterrey, entre el caos, con tanto desorden. De verdad que es algo Claro, claro. de analizar. De por sí la gente no es ordenada y documentada, y qué decir de ponernos de acuerdo para algo. Eso lo empezamos a notar. Por ejemplo, ahora le pongo en la mesa, ¿por qué si ya sabemos que la gente está saliendo en bicicleta, motocicleta y hasta ahora, si lo han notado en las noticias que dicen que los que han salido en los estos scooters, ¿no? O patines del diablo, como les decíamos antes, Sí, ¿por qué las autoridades y por qué la misma civilización, perdón, la misma sociedad civil eh, no levanta la mano para decir, hay que organizar esto? ¿Por qué no se crean agrupaciones para ello? Están tumbando los árboles en el río Santa Catarina y la gente se la pasa tuiteando, Inge. Se la pasa sí, tuiteando, tuiteando y tuiteando, como si ahí fuesen a resolverse las cosas, quejándose. no, no. ¿Sí? Entonces, se ha generalizado la queja y se minimiza la importancia de la documentación de cualquier proyecto, ¿no? Porque yo quisiera ver, por ejemplo,
esas personas que tuitean qué iniciativas o qué propuestas tienen documentadas, que se contrapongan y que se sientan en la misma mesa o que por lo menos vayan y hagan una protesta ahí parando las máquinas y decir, miren, yo aquí tengo una propuesta que puede ayudar más que esta loca idea que ustedes están haciendo tumbando árboles, ¿no? Sí, Entonces, correcto. es la falta, y en todos los niveles, Inge, ¿eh? Porque no es Sí, un tema claro, de, es claro, la falta de capacidad por un lado y la apatía de otros, porque hay gente que tiene claro, mucho claro, poder y claro, mucha claro, capacidad para ayudar en estas cosas, pero ninguno contribuye. Entonces, es un exceso claro, de apatía en la parte de los que pueden y un exceso sí, de ignorancia claro, en los que critican. claro. Fíjate, documentar implica tener información al final, ¿verdad? Que Claro. está la relación. Documento para tener información, para sobre eso analizar y tomar decisiones, ¿verdad? Y las empresas y las personas tenemos que hacerlo. En la Sí. medida que tengamos información documentada, es en la medida que vamos a entender lo que está pasando y tenemos mayor posibilidad de encontrar la raíz del problema y obviamente la mejor alternativa de solución. Yo una vez recuerdo en la empresa me mandaron a hacer le llaman un assessment center, un centro de Ujú, evaluación, y me metieron en un cuarto y me dieron, yo creo que casos, 100 casos documentados, ujú. muy pobremente documentados, y la evaluación era qué tan rápido era para tomar yo decisiones Ah, ya. como ejecutivo. Ujú, Y me daban un cierto tiempo, que era reducido. Entonces, lo primero que hice antes de empezar a actuar, dije, a ver, tengo tanto tiempo, son 100 casos, le tocaba un par de minutos a cada caso, imposible que pueda resolver yo 100 casos con 1 o 2 minutos de tiempo para cada uno de ellos. O sea, para empezar, no puedo hacerlo todo. Ok, ujú, entonces, segundo, aprovechando un poquito la experiencia de lo que le llaman Pareto, el diagrama de ujú, Pareto, ujú. el 80-20. ¿Qué Sí, significa? Voy a resolver el 20% de los problemas que me van a dar el 80% del beneficio. claro, No aspirar al 100, porque no lo voy a poder hacer. Solamente el definitivamente. 20%. ¿Qué significa? Que de los 100 que estaba ahí, me iba a ocupar de 20. Entonces ya mi carga de trabajo era 20, que eran los más importantes, y les tocaba más tiempo para entenderlo y analizar. Y así lo hice. Rápidamente los leía y descartaba los que yo decía, estos no tienen valor, no están dentro del 20%. Y me quedé con 15 casos importantes. Y todavía sobre eso descarté otros 5, me quedé con 10. Y sobre eso le dediqué el tiempo necesario para analizar y tomar la decisión adecuada, lo más adecuado posible. Eran 10 de 100 y los documenté. Total, se terminó el tiempo, llegó el evaluador y me dijo, ¿cuántos casos resolvió, ingeniero? 10. 10 nada más, ¿sí? 90 no resolvió, no. Tiene 10 de calificación. Estoy reprobado, estoy reprobado. O sea, si hablamos de una Y calificación y de 100, gacho. saqué, y gacho, o Sí. sea, tronado. Oye, espérame. Digo, ahí Ernesto Chora no se queda callado. A ver. Claro. Yo creo que la evaluación no es en base al número de decisiones que haya tomado, es de base a las decisiones importantes que haya tomado. Si hablamos de un negocio, pues no vas a evaluar un directivo de que toma decisiones hecho madre y durante el día toma 100 decisiones y sacó 100. No. ¿Cuáles son esas decisiones importantes que le dan valor al negocio? No lo hice cambiar de opinión. Me reprobaron. Sistema ¿Verdad? educativo básico, ¿no? Entonces Sistema le dije, educativo mira, básico aritmético. le dije, me vas Ajá. a tronar por un caso, todavía me acuerdo, fíjate, donde decía que me preguntaban a mí, director de la empresa, que qué pastel iba yo a comprar a la secretaria que cumplía años. ¿Tú Mm, crees que para un director esa decisión es trascendente y me pagan para decidir qué pastel comprarle? Lo descarté a la primera. claro, claro. O el café, ¿qué marca de café voy a comprar para que No, la raza tome? Descartado. Y tomé nada más 10 de los más importantes donde venía que si no resolvíamos un problema del sindicato de ujú, trabajadores, el día de mañana nos iban a hacer una huelga, iban a claro. parar el negocio. Eso es trascendente, importante y requiere una solución
importante o una estrategia de cómo evitar que cierren la empresa, más que decidir qué pastel hay que comprarle a la secretaria. Claro. No, señor. Aquí la evaluación es número de decisiones, la rapidez con la que usted toma decisiones, y usted nomás resolvió 10 casos, de 100 está reprobado. Totalmente reprobado. Y salí mal en la evaluación. Entonces, cuando mi jefe me manda a llamar y me dice, oye, ¿ahora qué más saliste en la evaluación? Y le dije, oye, espérame, está mal como lo están evaluando. Es imposible que quieran evaluar un directivo que tome decisiones rápidas, porque las decisiones complejas en cualquier parte de la vida requieren un análisis y requieren un tiempo adecuado y requieren información y no pueden ser rápidas, ¿verdad? No es como que te pidan, ¿qué refresco quiere? Y que tomes una decisión. Oye, pues nomás tenemos de sabor, pues dame cualquiera, a mí no me gusta la de sabor, dame cualquiera, ¿verdad? No, en una empresa no hay decisiones de ese tipo, ¿no? Entonces, es parte de, fíjate nada más, estaban evaluando a un ejecutivo en velocidad de toma de decisión, y no es así, no es así. Entonces, si así los estás evaluando, los directores dicen, yo soy muy rápido para tomar decisiones. Y no puede ser. Igual en tu casa, las decisiones son sencillas y las tomo muy rápido. Pues habrá decisiones, como me dice mi señora, oye, ¿quieres comer esto o el otro? Lo que tú quieras. Las dos me gustan. No voy a invertirle mucho tiempo a esa decisión. Te la dejo a ti y tomas la decisión tú. Claro. Pero oye, ¿cómo ves? Cambiamos la sala. Oye, espérame tantito, espérame. ¿Cómo vamos a cambiar la sala? ¿Por qué? Déjame analizar, etcétera, porque ese tiene un costo elevado y pues ese es un presupuesto, no está considerado, hay que analizarlo más, ¿verdad? Sí. Entonces, en la vida, en las organizaciones, hay decisiones importantes y otras irrelevantes. Y para eso requieres información, y entre más información haya y que esté documentada, te facilitan la toma de decisiones. Oiga, Inge, ¿y el miedo qué tanto tiene que ver aquí a nivel empresarial? Porque cuántas personas, usted porque es aventado, ¿no? Y usted pues se le facilita levantar la mano. Yo en lo particular, en algunas ocasiones lo vi levantar la mano en situaciones bastante complejas y dije, ah, caray, ahí va el ingeniero otra vez, ¿no? Pero al final, al final eres tú con tus principios, tus valores, tu estilo, etcétera, y en base a eso vas a tomar decisiones que obviamente implican un riesgo, porque si esa decisión o tu comentario va en contra de lo propuesto por un alto directivo y te aplican la regla de que el director es el de mayor rango y por lo tanto te tienes que disciplinar, pues la verdad ahí no vas a encajar, ¿verdad? En ese tipo de organizaciones. Es decir, ya tienes que cambiar las empresas de liderazgo participativo y colaborativo. Es decir, Ernesto Chora propone una idea, la propongo, no significa que sea la mejor, y yo espero que mi equipo de trabajo tenga la capacidad, la habilidad, los conocimientos para proponer también ideas y de ahí seleccionar la mejor. Porque pues, si nada más yo propongo y los demás no proponen, pues me está faltando equipo de trabajo. Entonces, ¿y cuántas personas no apoyan una idea solo porque les puede costar el cuello? O sea, pues habría que analizar. Mira, sí. Acabo de leer un artículo ahí en LinkedIn. No quise comentarlo porque iba a generar una polémica, ¿no? Pero a veces está bien, Inge, ¿no? Generar polémica, porque hay algunos que escriben cada cosa que de veras. Sí. Hablaban, fíjate nada más, cómo a estas alturas en estas épocas, hablaban la palabra jefe y subordinado. Ah, sí. A ver. La palabra jefe ya debe desaparecer. Sí. Estás hablando de líderes. El jefe ya es un jefe en la época ya de la revolución, donde era el jefe y tenía pura raza de la tropa y hacían lo que el jefe decía y punto. Nadie pensaba, nadie tomaba decisiones, nadie corría. Tú hazlo así y se acabó. Es el jefe, el supervisor, el capataz, que poco le faltaba para tener un chicote para chicotear a los obreros, cabrón. Eso ya no existe, hombre, en las organizaciones maduras e inteligentes. Claro. Hay líderes. Sensibles. Y no hay subordinados. O sea, si yo te digo a ti, Alberto, eres subordinado de alguien, ¿cómo te sientes? ¿Cómo pues subordinado? O sea, me estás haciendo de menos. O sea, ¿cómo que yo voy a estar subordinado a alguien que yo no tengo capacidad, yo no tengo iniciativa, que yo no pienso, yo no soy una persona?
soy subordinado. Bueno, lo estaba mencionando una persona consultora de un nivel muy grande, etcétera, hablando de jefe subordinado. Y yo decía, eso debe de borrarse ya de la organización, ¿verdad? El jefe siempre tiene la razón. No es cierto, hombre. No es cierto, ¿cómo, hombre? Entonces, ¿para qué quiere gente si él siempre tiene la razón, ¿verdad? Es el equipo de trabajo, ¿verdad? Sí, sí, El que sí. debe de participar y El tú como colectivo. líder debes de aprovechar los talentos de los demás. Tú no puedes asumir que tú eres el más chinguetas de todos y todos los demás, los tuyos son una bola de... En fin, espérate, güey, entonces, ¿en qué organización estamos, verdad? ¿Y de qué nivel, cabrón? Sí, 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 de acuerdo. Entonces, es cultura también, ¿verdad? Y tú como ser humano que traes tu propia filosofía, que quieres trascender, quieres libertad y tu libertad debe ser, no es que andes en la calle libre, libertad de pensamiento, libertad de acción, Ahí. ¿verdad? Entonces, te vas a limitar a que alguien te diga lo que tienes que hacer y tú no eres capaz de decir otra cosa. Oye, Alberto, esto es lo que tú tienes que hacer. Y así lo quiero que lo hagan. Ah, caramba, no hay otra forma de hacerlo. No, yo así quiero. Y tú dices, espérame, es que hay otra forma de hacerlo. Y mejor, no, es que el jefe dijo que así. Pues el jefe está equivocado. El jefe me está mandando al camino más largo que cuesta más, porque el jefe no está enterado del detalle de las cosas. Pero en las organizaciones, lo que diga el jefe, lo tengo que hacer. En la Y gran eso le mayoría de los cuesta, casos. y eso le cuesta a la organización. Sí, Porque esa soberbia gerencial o directiva tiene un costo. Desafortunadamente, yo he escuchado muchas personas que dicen, es que yo hasta aquí puedo llegar, yo no puedo llegar a más. Y si pues, quiero llegar a más, me va a costar el puesto. Y eso es algo en que todavía, aunque usted lo dice, ya no debería existir, Inge, pero no, yo desafortunadamente sé, sigue existiendo, ¿no? Y mucho. todavía existe, claro, yo lo veo y llega el jefe y todos temblamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Espérate, ¿por qué tiembla? Pues es el jefe. También va al Bueno, baño, les digo yo. pues también va al baño y se apendeja como cualquiera de nosotros. Hoy, Claro, yo siempre he dicho circunstancialmente, ¿verdad? Eres el que tiene un nivel dentro de una estructura de organización, pero no significa que seas mejor que yo, así es. ¿verdad? Entonces, también te voy a respetar porque debe existir un respeto, Claro. pero ese respeto gánatelo respetándome a mí también. O sea, yo no te voy a respetar cuando me trates de humillar a mí como persona, como ser humano. ¿Cómo quieres que te respete si apenas llego yo y te ves, mira, viene el pendejo de Ernesto Chor? O sea, ¿cómo quieres que te respete si de salida Claro, me estás humillando? claro. No me estás respetando como persona. Entonces, es una dinámica muy complicada, ¿no? Entonces, fíjate a dónde vamos llegando. En las organizaciones, y no es nada nuevo, se nos olvida, lo más importante son los seres humanos, Sí, sí, no la sí. tecnología, Ujú. no las No herramientas, los no fierros. las oficinas, no hay nada, esas son herramientas, son lugares de trabajo. Lo más importante son las personas. La pregunta es, ¿realmente los tratas como personas y le sacas el máximo provecho como personas o cómo los tratas? Y nomás con esa pregunta se van a derrumbar muchas cosas en la organización. Claro, claro. Y quizá a lo mejor por eso las áreas de change management, las áreas de gestión emocional dentro de las empresas, pues no las implementan, no las contratan, No, porque no, saben no, que no. les van a tumbar sus argumentos, impuestos. Y le mando un saludo a José María Gris, que lo llamamos con la mente y ya anda por aquí haciéndonos algunos mensajes. Dice, ya no debe haber liderazgo, debe ir hacia el equipazgo. Esa palabra nunca la había leído ni escuchado y No, no. suena bien el Suena bien, equipazgo. suena bien, Y sí. En las metodologías ágiles ujú, no existen los líderes ni los jefes, ¿no? Es el así es. equipo. Sí, Es hay correcto, facilitadores. es Equip- facilitador, y eso hace que el equipo contribuya y aporte y se haga responsable ujú, del proyecto, de la iniciativa, de lo se que sea, comprometa. ¿verdad? Ujú, sí, sí, Se sí. comprometa, pero en equipo, y ya le quitas el jefe, y el que es el administrador y el que Exacto. dirige, y espérame. Aquí Oye, somos el equipo. me Dime. llama la atención. Dejé esto para después. Quise ensamblar el comentario
de José María con lo que estaba diciendo, dije, pero antes mencionó esto que me llamó mucho la atención y que quizá discrepo, como dijera alguien por ahí, se vale no estar tan de acuerdo, y no digo Sí, categóricamente que no estoy de acuerdo, sino a lo mejor no estoy tan de acuerdo, porque dicen las decisiones son emocionales, nos dice José María Gris. sí, Creo que por impulso sí son emocionales, pero sí, cuando se cuenta con más información, cuando se cuenta con más data, cuando se cuenta con un equipo, sí, sí. las decisiones no son tan emocionales, más bien yo creo que No, son no, más no, no. racionales, ¿no? Más Debe de objetivas. ser. Yo les comentaba cuando daba clases en la universidad que nuestra cultura que traemos desde nuestros hogares, cuando tomamos decisiones, mencionamos frases como que es que el corazón, tuve una corazonada y Hey. me dijo, por aquí es esa corazonada, porque así lo siento, siento que esto es lo mejor. Yo no creo en eso, para eso está la cabeza, el cerebro. Cuando hablas de corazonada, el corazón nada más sirve para bombear sangre, en nuestro cuerpo, no piensa, el único que piensa es el cerebro, y el cerebro tiene que ser objetivo, datos y hechos. Mira, un ejemplo entre muchos, cuando te basas con las emociones, tú crees, imagínate, el grupo FEMSA vendió cervecería Cuauhtémoc Moctezuma a los holandeses. Imagínate, la cervecería, la madre del grupo industrial en Monterrey y probablemente en México. La empresa que creó los fundadores, don Eugenio Garza Sada. Emocionalmente, es la empresa familiar. Y se vendió. No se vendió emocionalmente, se vendió como negocio. Y cuando haces negocio, tienes que ser frío. Datos y hechos. ¿Qué me conviene a mí desde el punto de vista de negocio? No sentimentalmente. Si lo hubiéramos pedido sentimentalmente, pues todo el mundo dice, no, espérame, pues es la empresa de mi abuelo, de mi padre y todo. No, negocios son negocios. Y tengo que evaluar rentabilidad, crecimiento, estrategia, el futuro. ¿Qué pasa si no lo hubieran vendido? Hablando ya en retrospectiva. Todas las empresas, la competencia, el grupo modelo, ya lo habían vendido a los belgas. Y la empresa belga cervecera es la más grande del mundo. Entonces, imagínate Cervecería Cuauhtémoc solo contra el gigante belga que tenía la Modelo y la Budweiser y chorros, cientos de plantas en el mundo. Iba a competir contra ellos en el mercado. Jamás, jamás iba a poder, se lo iban a comer vivo también. Entonces, si dejaban que esto pasara, las acciones de cervecería iban a bajar y le iban a abaratar para poderla vender. Entonces, antes de que sucediera, la vendieron a otro, al segundo o tercera cervecera más grande del mundo, porque es negocio, para evitar que las acciones de cervecería cayeran al piso contra el Claro. gigante belga. Entonces, ahí no hay emociones, ahí son datos y hechos y proyecciones y estados financieros y análisis numérico y todo. Y al final, claro, siempre hay un riesgo y una estrategia, etcétera, pero sobre eso va y al parecer les funcionó. Ya se ha Claro. sido en todas las empresas de Monterrey, se vendieron a empresas extranjeras, las empresas pioneras en Monterrey se vendieron porque es negocio, ahí no hay emociones, es negocio. Y para poder tomar decisiones de ese tamaño necesitas información y Ok. correr riesgos, pero entre más información tengas, los riesgos son menores. Así lo veo yo. Claro, claro. José María Gris dice, hay que desarrollar la intuición. Contrario a lo que dice usted, dije, porque yo también ¿Está digo bien? igual, sí, la intuición está bien, digo, hay que desarrollarla, pero no siempre se tiene eso que decía, fíjese, exactamente cuando usted estaba diciendo ese tema, él decía, el tema que decía, yo tengo esa corazonada. Sí, puede ser, ¿no? Puede ser que el tema de la intuición, el tener corazonadas, de repente pueda tener un tinte de opción. Sin embargo, es un tema muy debatible. En los negocios, desafortunadamente, si yo llego con un director y le digo, ¿sabe qué? No tengo nada documentado, jefe, pero tengo la corazonada de que vender la cervecería no es una buena idea. Vamos a dejarle el sello regio, ¿no? Y estoy seguro que vamos a salir adelante y nos ponemos de acuerdo y porras y porras y porras. No sé, es debatible. Yo respeto mucho la experiencia de José María,
Me gustaría que esto nos reuniéramos en una ocasión posterior porque ya tenemos el tiempo encima, pero Claro. sí, menciona aquí, José María menciona, déjenme lo pongo aquí. Ya no debe haber liderazgo, eso ya lo mencioné, Muy bien, equipos de acuerdo. responsables, metodologías ágiles, que son lo que está. Yo, fíjate, José María e Inge, alguna vez lo platicamos, yo no soy tan partidario de las metodologías ágiles, porque en las experiencias que tuve con las metodologías ágiles, desafortunadamente vi que para tener, ok, la metodología ágil le doy el beneficio de la duda, pero mientras la gente no esté preparada para entrar en una metodología ágil, de nada sirve Por la supuesto. metodología ágil, porque la gente llega esperando que le den órdenes en un Claro, proyecto con una metodología ágil y desde ahí ya no funciona. La claro. gente está esperando a que le digan lo que tiene que hacer, para actuar, para conectar, y así no funcionan las metodologías, los proyectos de metodologías ágiles. Estamos Claro. desafortunadamente en un país, en una cultura en la que la gente necesita que le estén arriando, que le estén llevando, que le estén Es empujando. cultural, es cultural, Así es es. cultural, es cultural. Hay Eh, metodologías muy buenas. El tema es, vienen y chocan con una cultura nuestra que difícilmente se puede acoplar a eso, sí, ¿verdad? Entonces, si la metodología es buena, si la sé utilizar y aplicar adecuadamente. claro. La Sí, sí, metodología sí. por sí misma no te va a dar los resultados. Sí, incluso nos aventaban a proyectos con la metodología porque ya estaba implementada, pero no había un curso previo, no mostraban toda la documentación y hay miles de papeles de documentación de las metodologías ágiles, por lo menos en los proyectos de SAP, y nunca había esa intro, no había esa inducción. Y con un solo elemento de la organización que no esté alineado a la metodología, todo se iba a la basura. Entonces, Correcto. ese es el tema. Menciona, digo, para complementar lo que nos decía José María, dice, son emocionales porque van en el cerebro rápido y son con sesgos. Interesantísimo poder platicar esto quizá más adelante, mi estimado José María. Y esa es la primera impresión y después va lo racional. Sí, de acuerdo, yo también trabajo con esos temas. Sin embargo, hay un ingrediente ahí que tendríamos que agregar para hacer que las dos filosofías eh, converjan y hay mucho que platicar en ese sentido. Correcto. Inge, ya casi para terminar, en materia de implementación de proyectos o de implementación de metodologías, perdón, o de implementación de sistemas, para decirlo bien, hay mucho que hacer todavía, ¿no? Correcto. Hay muchísimo que hacer. Hay mucho, y hay otra vez, regresas al inicio, como no hay documentación de casi nada, se trabaja sobre el aire, ¿verdad? Sobre las rodillas, como decimos vulgarmente. Asumes que hay una documentación, asumes que hay un proceso definido, sobre eso partes, y cuando llegas a la realidad es que no hay un proceso definido, está en las cabezas de las personas, las personas que asignan son las que hoy operan, no significa que sean las que tengan la visión del deber ser del proceso, ni tienen la responsabilidad de hacerlo, pero a ellos los asignan, entonces las definiciones quedan cortas, de acuerdo al alcance de las personas que asignaron, y por lo tanto el desarrollo del proyecto y la implementación es corto. Y cuando ya lo involucras a los altos mandos de la organización, ellos te empiezan a criticar y decir, oye, pero ¿por qué no consideraste esto? ¿Y por qué no consideraste que íbamos a crecer en otras ciudades? ¿Y por qué no consideraste que íbamos a incluir estos nuevos productos? Y la pregunta es, ¿y quién dijo eso? ¿Y quién Claro. dijo todo eso? Pues a los que asignaste son los que están operando. Ellos tampoco tienen la visión del negocio y eso no está incluido en la definición y por lo tanto en la implementación del proyecto tampoco. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues te va a tronar sobre las manos y vas a tener que rehacer cosas porque no estuvieron incluidas en la definición. Y luego, ¿y quién tuvo la culpa? Y como no hay documentación, pues el que paga siempre el plato roto es el externo, el proveedor. Así es. ¿Estás Así de es. acuerdo? Sí, sí, Bueno, sí. Y como en el contrato estaba ahí clarito que si esto no funcionaba, tienes que apechugar la apechugar. bronca, pues sí, ese es uno de los grandes temas. Podríamos estar hablando, como siempre, aquí con el ingeniero Ernesto Chora 200 horas y no se cansa, ni yo tampoco. Entonces, pues mucho que hacer, Inge, mucho, de verdad, Mucho que hacer. muchísimo que hacer en esta materia. Repito, la semana pasada hablamos del dolor, muchísimo que hacer con el dolor, porque no se sabe, eh,
administrar. El ser humano, en la gran mayoría de los casos, no tiene una cultura, no tiene una formación. Le encanta improvisar al ser humano, le encanta adivinar, le encanta Eso, ir a preguntarle a la señora de ahí del Mercado Juárez para sí, que de la bolita de cristal nos puedan dar la solución, en vez sí, de hacer verdaderamente una metodología propia, un sistema propio, un sí. autoconocimiento con base en la práctica personal. Eh, Y, es, oye, es, y nos gusta encomendarnos a un poder superior y él nos va a ayudar. Así me decían los alumnos. Oiga, maestro, lo que pasa es que mi mamá ya hizo mucha oración para que a mí me vaya bien. Y le decía yo también soy creyente, pero yo le sí, decía, mira, ahorita, sí. después de tantos años de ser profesor, jamás he recibido un mensaje de alguien que me diga, ayuda a Alberto Hernández en su examen final. O sea, si no No. estudiaste y no sabes, no hay poder humano que te pueda salvar, ni divino tampoco, porque las respuestas no van a aparecer de la nada si no estudias, desafortunadamente. Sí, yo le diría a ese alumno, mejor pídele a Dios o dile a tu mamá que ore porque estudies Exactamente, y te y te prepares. prepares mejor y que aprendas a documentar y que aprendas a argumentar y que aprendas a no tenerle miedo al profe porque no estás de Así acuerdo con él, es ¿sí? correcto. Y Eso es que lo que debes de pedir. así es, no pasar, aunque sea de panzazo. Pero bueno, Así es. Inge, pues un placer como siempre, como cada semana. ¿Algo más que agregar? No, al contrario, creo que es un tema con muchas variantes, con muchos vértices, pero que es muy importante y relevante y considero que dejamos ahí sobre la mesa algunas reflexiones que ojalá la gente piense en eso, que vea la importante de documentar lo más que se puede y sobre todo las cosas más importantes, tanto en tu vida personal como obviamente en las organizaciones, para realmente analizar adecuadamente las situaciones y tomar las decisiones lo más acertado posible. Muy bien, pues ahí está la postura de Ernesto Chora, experto de cada jueves aquí. Ya, ahora sí ya vamos parejitos, Inge, ya llevamos tres Muy bien, seguiditos. Esperemos que ahora sí ya excelente, no pausemos, ya hemos agarrado bien el ritmo y la cadencia de la perfecto. generación de los contenidos. Y pues nos vemos la próxima semana, Inge, para hablar. La próxima semana, le adelanto, vamos a hablar precisamente de los datos, la Órale, importancia de los excelente, datos muy bien, en proyectos de tecnología, en proyectos de sistemas, en proyectos de innovación. correcto. Y podremos dimensionarlos y ponerlos en la mesa para ver qué tanto hay que tomar en cuenta el cómo tener esos datos y con qué calidad. Así que bueno, gracias, Inge. Nos vemos la próxima semana. Excelente. Al contrario, Gracias a toda gracias la a gente que todos. estuvo aquí con nosotros, de verdad, un fuerte abrazo a José María Gris hasta Barcelona, España, a Linda San Excelente. Juanita en Salamanca, que no es Salamanca, España, pero es Salamanca, Guanajuato, ¿no? Mm. Y para toda la gente que estuvo ahí, recuerden que las reacciones no las puedo ver, solamente puedo ver sus mensajes. Déjennos su mensaje, aunque este post ya haya sido concluido, en unas horas más ya va a estar en YouTube. Síganos, por favor, ahí en la parte de abajo están apareciendo nuestras redes sociales, déjenos sus mensajes, sus comentarios, que todos los leemos y los tomamos mucho en cuenta para avanzar y crecer. Les mando un fuerte abrazo a nombre de Ernesto Chora y de todos los que hacemos posible este espacio. Nos vemos mañana. Nos Gracias. escuchamos al ratito, a las 8 de la noche. Nos escuchamos. Acuérdense que hacemos el resumen del día en un audio live en el cual la verdad que nos está saliendo de maravilla. Los esperamos ahí. Excelente. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.